Saben que hace ya un tiempo el pastor me había preguntado si hoy podía compartir la palabra y sabe el Señor que fue una lucha, porque el enemigo traía a mi cabeza muchas cosas como ustedes son un matrimonio joven, ¿qué podés enseñar vos? Un montón de cosas venían a mi cabeza, tu familia no es 100% íntegra, tus hijos tal vez no son lo mejor de los hijos de la iglesia. Y entonces luché y busqué, y esta mañana me levanté y le dije al Señor, no lucho más, que sea tu palabra, Señor, porque aunque yo quiera cambiarlo, tu voluntad se va a cumplir. Así que, así como estás, vamos a tener un tiempo de oración para compartir la palabra. Padre, te doy gracias por tu Espíritu Santo, por tu obra en este lugar. Aquí estoy. Yo soy la primera que quiero aprender. Yo quiero estar a tus pies como esos niños. Querían saber del Maestro, querían aprender. Hoy como iglesia, Señor, queremos aprender. Como iglesia queremos aprender. Yo, Señor, quiero aprender que esta tu palabra, que es más cortante que espada de doble filo, sea primero para mí y luego para la iglesia. No porque yo sea mejor o más importante, sino porque yo considero que al enseñarla necesito yo también aprender, Señor. Ministranos hoy, Señor. Tu palabra y tu disciplina son a veces difíciles de comprender como seres humanos. Y el tema de la familia es muy sensible porque todos amamos a nuestra familia. Así que hoy venimos delante tuyo, Señor, a aprender lo que vos nos quieras decir. Y que puedas usar mi cuerpo, mi boca, mi mente como a ti te guste, sin que yo agregue ni quite nada de tu palabra. Para que podamos deleitarnos en ti. Tu enseñanza es maravillosa, siempre. Aunque disciplina, siempre esa disciplina está llena de amor. Y te doy gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez ha buscado en el Google o en un diccionario la definición de la palabra familia? Dice que la familia es un grupo de personas que viven juntas con una misma meta. Que viven juntas con una misma meta. Nosotros tenemos familia, yo tengo familia. Y cuando leí esa definición dije, Señor, en mi casa, ¿todos tenemos la misma meta? ¿O yo tengo una meta y mi esposo otra y mis hijos otra? ¿Tenemos todos? ¿Vamos juntos esforzándonos camino a la misma meta o vamos por caminos diferentes? ¿Conoce mi esposo mis sueños y las cosas que yo tengo de proyecto? ¿O yo conozco los de mi esposo? ¿Yo lo apoyo? ¿No lo apoyo? ¿Oro por él? ¿O hago su camino más difícil? ¿Cómo es? Me planteé cuando leí esa descripción. Decía el pastor Daniel González en una de sus últimas veces que estaba acá enseñando, que dice que cuando en la familia el esposo decide, por ejemplo, vamos a hacer el quincho o vamos a hacer un baño nuevo, toda la familia hace el quincho, toda la familia hace el baño. Toda la familia entiende que no es época de derramar dinero, sino guardar para hacer el quincho, porque todos tenemos la misma meta. Cuando usted tiene un proyecto, debe dejarlo en su casa con su familia, poder orar juntos y juntos emprender ese proyecto. ¿De qué sirve que el esposo trabaje 12 horas al día, 16 horas al día
y su esposa sale de compras porque él no llegó todavía, entonces aprovecha y sale y gasta. El baño no se va a hacer, el quincho no va a terminar, la meta va a tardar en llegar y todo se va a ofuscar en la casa, ¿me entiende? Juntos, una misma meta, un mismo proyecto. La familia está en el centro del plan de Dios. ¿Para qué cosa? Para la felicidad y el progreso de sus hijos. ¡Wow! Dije yo, Señor. ¿Y cuántos chistes hacemos? Hasta yo repito a veces, uy, se casó, murió. Terminó su felicidad, decimos, ¿no? A esos chistes. No, ya está. Ahí terminó su felicidad. No, el plan de Dios es que a través de la familia alcancemos nuestros proyectos, podamos crecer y alcancemos la felicidad. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para gloria de su nombre. Todo lo que nos hace falta para ser una familia feliz nos lo dio el Señor. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a través de Jesucristo. Tenemos todo al alcance de nuestras manos, pero debemos conseguir que funcione. ¿Saben qué otra cosa que aprendí? Es que la palabra hogar viene de la palabra hoguera. ¡Wow! Dije yo. ¿Por qué será? Porque dice que en los países fríos, al final de la jornada, se encendía el gran fuego, se encendía la hoguera. Y era ahí donde todos esperaban llegar para calentarse, para comer juntos, para reírse, para pasar un lindo tiempo, para descansar. No para seguir peleando ni trabajando, para descansar. Entonces fue así que a la familia, a la casa de la familia se le llamó hogar, para que sea ese lugar de descanso. Yo decía, Señor, ¿por qué el hogar tiene que ser un lugar de descanso? Además de dormir, ¿por qué tiene que ser ese lugar de descanso? Porque en toda nuestra jornada, a donde quiera que vayamos, interactuamos con gente que no nos ama como nuestra familia. Entonces, querramos o no, nuestro sistema inmune, nuestro cerebro, se activan y trabajan a la defensiva y se analiza todo lo que nos dicen. Todo el tiempo estamos analizando, recalculando, estamos a la defensiva todo el día, todo el tiempo. Pero cuando llegamos a nuestro hogar es cuando podemos bajar la guardia. Y de eso se trata el hogar, de que sea un lugar agradable para llegar. No que nuestro esposo haga, si hacía 16, ahora hace 18 horas para ver si llega cuando ya estamos durmiendo porque no nos aguanta. O nuestros hijos no vuelven de la escuela y se quedan dando vuelta porque en casa es horrible estar. Sino que sea un lugar de deleite, un lugar de disfrute, un lugar donde no solo se come y se duerme, se disfruta, se disfruta. Y pensando en esto yo decía, wow, cuánto corremos todos los días. ¿Y cuándo paramos? Y me doy cuenta que paro y veo mis hijos que crecieron tanto y tantas cosas pasaron y digo, ¿y cuándo las disfruté? ¿Cuándo pasó todo esto? Y me perdí de tantas cosas. Entonces mi oración es, Señor, yo quiero que mi casa sea un hogar, que nos disfrutemos unos a otros. Amén. El pastor Donald Franz dice que el matrimonio es como la compra de un auto 0 kilómetro. Usted compra el auto 0 kilómetro, está chocho. A todo el mundo se lo muestra, se lo enseña, le abre la puerta, acelera, le muestra, mira cómo baja el vidrio, cómo sube el vidrio, cómo pongo la música, cuántos temas puedo poner, todo le muestra, chocho con su auto 0 kilómetros. Cuando se casa,
chocho con la señora, éramos flaquitos, hermosos, una cosa preciosa. Pero pasan los años y al auto hay que mantenerlo. Hay que trabajar, esforzarse, hacerle los mantenimientos, los cambios de aceite, las cubiertas, atender el auto para que ese auto siga funcionando, siga cumpliendo su rol igual o mejor que antes. Aquel que tiene plata dice, bueno, me cansé, ya me empieza a fallar, lo cambio. En este caso no se puede cambiar. Ese cuento que lo cambio por dos de 15 o 2 de 20, ese no es bíblico. No se puede cambiar este auto. Este auto usted lo adquirió y se queda con ese autito hasta que uno de los dos parta. Amén. Mi hermana, no se me desanime, la cosa puede mejorar. Saben que el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 5, algunos tips de cómo mantener ese autito funcionando, ¿sí? Capítulo 5 del verso 21 en adelante. ¿Cómo hacer para ocuparnos de que nuestro autito funcione? Los hijos que van llegando, los nietos que van llegando, también con gusto suban a ese auto y que no lo repelan, sino que suban con gusto a ese auto, ¿sí? Dice el verso 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ese sometimiento que habla aquí, fíjense que el verso 21 dice, sométanse unos a otros. Y después empieza a hablar de la esposa. Después vamos a ver que habla del esposo. Ese sometimiento del que habla ahí es un sometimiento mutuo como consecuencia de haber sido llenos del Espíritu Santo. Unos a otros, mutuo. Cada cual debe ceder alguna parte para que ese autito funcione. Si todos pateamos el auto y nadie lo lleva y nadie lo arregla y nadie lo lava, ese autito va a dejar de andar tarde o temprano. Tarde o temprano uno lavará, el otro tendrá que aspirar, el otro irá a hacer el cambio de aceite. ¿Me entiende? Cada uno debe trabajar para que funcione. Y fíjense que aquí el apóstol Pablo le dedica a la relación matrimonial los consejos del verso 21 al 33. Y a los hijos 2 versículos nada más. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la columna vertebral para que esa familia funcione. Es necesario que esté fuerte y firme para que la familia funcione, para que ese auto no deje de andar. Cada cual deberá ceder alguna parte para que puedan llegar, dice, a una actitud conciliatoria, una voluntad conciliatoria. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que cedemos, no porque el otro dijo que yo tengo que ceder, sino porque cedo en amor, entiendo, estoy dispuesta a que podamos conciliar una idea y trabajar juntos en eso. No le digo que sí y después ando con cara larga, no le hablo, no le contesto, no cocino, le quemo la comida, le pongo sal en represalia a lo que me dijo. ¿Me entiende? Es de común acuerdo, en amor. ¿Para qué? Para que podamos vivir de ese modo, conciliados, conciliatoriamente. Llegan 2 al altar cuando se casan.
dice la palabra de Dios, para hacer una sola carne. Llegan 2 personas, pero no debe morir una ahí para que siga una. No debe morir la voluntad de una ahí para que siga una sola. Los 2 se levantan como una sola carne. No existe bíblicamente la cultura machista en la que vivimos. Sí, ahora vamos a ver, el Señor ha puesto al hombre como sacerdote del hogar para ser honrado, pero el hombre tiene que cumplir algo para alcanzar eso de su esposa. Y ahora lo vamos a ver. No se trata de que se viva lo que una sola persona de la casa quiere. Siempre se hace lo que él quiere o siempre se hace lo que ella quiere. No. Llegaron 2. Se levanta una sola carne, no una persona. ¿Se entiende? Llegaron acá con sueños y ahora emprenderán un camino en que van a compartir esos sueños. Y van a alinear esos sueños y cambiar lo que hay que cambiar para llegar juntos a una misma meta. Pero eso no quiere decir que yo debo matar la voluntad de la otra persona y que siempre se haga lo que yo quiero. Hay un espíritu muy feo que opera en muchas familias y es el espíritu de Jezabel. Es un espíritu de seducción, es un espíritu de manipulación, es un espíritu de control. Y ese espíritu se instala cuando se permite que una sola persona decida todo en la casa, sea el esposo, la esposa o algún hijo. ¿Saben que Jezabel era una princesa del reino de Sidón y se casó con un príncipe de Israel que era Acab? Y ambos pasaron a ser reyes de Israel. Y Jezabel era una mujer muy manipuladora, muy manipuladora. Y un día el rey estaba deprimido, dice, estaba sin hacer nada. Ojo, cuando no tenemos nada para hacer, las cosas que pensamos. Se le ocurrió mirar la chacra del vecino. Y vio que en la chacra del vecino la huerta era realmente hermosa. Todo crecía tan lindo en la chacra del vecino que él dijo, yo quiero ir a hacer mi huerta ahí. Entonces va donde el vecino, va a la casa del vecino que se llamaba Nabot y le dice, yo voy a comprar tu chacra porque yo quiero hacer mi huerta acá. Y Nabot le dice, discúlpeme, rey, según la ley de Moisés, esta tierra es un regalo de mis padres y yo no la puedo vender. Vuelve el rey a su casa angustiado. ¿Y a quién le cuenta? A Jezabel. Esa no era justamente la idónea que él necesitaba. Entonces Jezabel le dice, no te preocupes, yo me voy a ocupar, quédate tranquilo. Y empieza a escribir cartas a los ministros del reino y los sella con el sello del rey, diciendo que busquen a 2 testigos. En la ley de Moisés decía que si 2 personas decían que yo había matado a alguien, yo merecía la pena de muerte. Con 2 testigos, solo 2 testigos, que decían exactamente lo mismo, yo era condenada. Entonces Jezabel escribe cartas con el sello del rey diciendo, busquen a 2 testigos falsos y vengan a juicio y que ellos digan que Nabot, el vecino, él negó a Dios, deshonró a Dios, que eso para los israelitas era condenado. Y no solo eso, deshonró al rey. Entonces, rápidamente, cuando hay plata de por medio, consiguieron los 2 testigos, salió el juicio, vinieron los 2 testigos y matan a Nabot, ejecutan el juicio sobre la vida de Nabot. Entonces Jezabel vuelve a su casa y le dice al rey Acab, que era su esposo,
mi esposo, ya me ocupé de lo tuyo, ahora podés ir y hacer la chacra, allá hacer tu huerta en la chacra del vecino como vos querías. Ese es el espíritu de Jezabel, el manipulador, el que no importa si está bien o está mal, quiere alcanzar lo que ella quiere. Y ese espíritu de Jezabel no solo opera en las mujeres, sino en los hombres. Y muchas veces hay hijos en la casa que son los que deciden todas las cosas. Ese es un espíritu controlador, un espíritu que debemos desarraigar de nuestras casas. Es tremendo. Pero si usted nota que en su casa está, empiece a orar. No se asuste, mi hermano. Ore en el nombre de Jesús. Leía a Ariel que Elías era un hombre igual que nosotros y oró y paró de llover. ¿Por qué usted no puede orar para que Jezabel salga de su casa? Ore, no se angustie, ore, clame al Señor para cambiar esa situación en su casa. Seguimos. El verso 22 y 23 dice: sométanse. No dice aquí como en obediencia militar, porque la obediencia en la palabra de Dios fue dada para los hijos y para los esclavos, que en esa época había, pero no para la esposa. No se trata de ese tipo de obediencia, se trata de una sumisión en amor a la voluntad de mi esposo. ¿Me entiende? No es esto un servicio militar, sino es una sumisión en amor. Como al Señor, como usted se somete cuando lee la palabra de Dios, si hay una instrucción de alguna enseñanza, de alguna disciplina para su vida, usted ora, pide perdón al Señor y trata de mejorar. Bueno, así es en el matrimonio, así con su esposo y con su esposa, poder orar, decir, bueno, está bien, yo pensaba que era así, está mal lo que yo pensaba, nos ponemos de acuerdo, oramos y seguimos, ¿sí? Si tu esposa o tu esposo está obligado a hacer siempre lo que vos digas, empezá a orar. Si en tu casa no se definen charladas las decisiones, hay que orar. No puede ser así. El esposo es cabeza del hogar y eso es bíblico, pero no se trata de un servicio militar. Se trata de someternos en amor unos a otros, así como decía el verso 21. El verso 23 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El esposo sí es cabeza, es referencia, es honra, es sacerdote, porque en todo grupo tiene que haber un líder, ¿sí o no? ¿Intentó alguna vez hacer algo con un montón de gente donde no había un líder? Se pasan debatiendo pero no apuntan para ningún lado, nunca arrancan, ¿no? Hasta que alguno se levanta como líder y ahí arranca. El esposo está definido como líder, como cabeza, como para honra, pero no es un servicio militar. El esposo debe, como dice ahí, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo se entregó por su iglesia. Usted, esposo, ¿qué está dispuesto a hacer por su esposa y por su casa? Se entregó a sí mismo en amor Jesucristo por la iglesia. Entonces, esposo, cuando vos la ames y la honres, recibirás honra de parte de ella. Para que el autito funcione, recuerden que algunos tendrán que aspirar, algunos tendrán que lavar la alfombra, otro lavará por fuera, otro irá al servicio mecánico. ¿Me entiende? Cada uno debe trabajar en el autito para que el autito funcione. Y que nuestros hijos, con gusto suban a ese autito. Que les dé placer pasear en ese autito. ¿Me entienden?
El verso 24 vuelve a decir: esposos, amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia, en el sometimiento del amor. La palabra dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque nosotros en nuestra sabiduría carnal no sabemos amar el amor de Dios. Él nos enseñó a amar. Entonces el esposo debe amar para que su esposa lo ame también. En nuestra época, el esposo, el varón era el que daba, cuando iban a buscar novia, el varón era el que iniciaba la conversación, era se podría decir que el que daba el primer paso para que esa relación se encaminara, ¿no? Hoy cambiaron un poco las cosas, por ahí las chicas dan el primer paso y así. Pero fíjense qué importante es. Él nos amó primero para que podamos amarle. Entonces, esposo, vos tenés que amarla y honrarla para recibir de ella también esa honra. Amén. El verso 25 dice: esposos, amen a sus a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es mutuo el respeto, el amor, el sometimiento. No es unilateral, solo la esposa se somete a la voluntad del esposo. Es recíproco, va y viene. En este camino es recíproco. El esposo debe entregarse para que ese auto funcione. Y no me refiero, mi hermano, no me refiero acá a que usted trabaje más horas de las que trabaja para traer plata a su casa. Si usted no trabaja, bueno, sí, vaya a trabajar. Pero me refiero acá a que usted se esmere en lo que refiere al cariño, en lo que refiere a la honra. Dé algo de su parte, para que su esposa lo espere con la comida que a usted le guste, para que su esposa lo espere para charlar, para que sea agradable llegar a su casa. ¿Me entiende? Dé algo de su parte. Comparta su vida con su esposa. ¿Para qué está ahí? Y yo, esposa, ¿para qué estoy al lado de mi esposo? Sino para compartir las cargas, las luchas, las pruebas, los sueños, los proyectos. Y aún así me preguntaba, ¿conozco yo los sueños personales de mi esposo? Porque más allá de que como familia tenemos sueños, cada uno de nosotros como individuo tenemos sueños. ¿Colaboro yo para que él salga adelante en sus sueños, alcance, que se sienta un hombre logrado? ¿Colaboro para que así sea? Es mi deber como esposa y el suyo como esposo preguntarle, ¿cuál es tu sueño? No le diga hacer el baño, dígale otra cosa. Aproveche, usted tiene un sueño, quiere cambiar de trabajo, quiere tener un emprendimiento, quiere estudiar. No le tenga temor a su esposo, ore y vaya con su esposo. Pídele a Dios el tiempo, el momento indicado y acérquese y cuéntele. Y busque también lograrse como persona. Eso ayuda a que la casa funcione. Mi esposo siempre dice, una mamá feliz, una familia feliz. Pero no quiere decir de que él solamente me complazca a mí. Yo debo trabajar para que él se sienta logrado y complacido también. ¿Se entiende? Es un trabajo mutuo y recíproco. El verso 28 dice: asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo,
y que la esposa respete a su esposo. Aquí el apóstol Pablo les menciona lo que ya estaba escrito en Génesis 2:24, que decía que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y yo me preguntaba, ¿por qué dice el hombre dejará a su padre y a su madre y no dice el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán para hacer una sola carne? Y en ese momento en que me preguntaba eso, recordé a lo que yo jugaba cuando era chica. ¿Usted se acuerda a lo que jugaba cuando era chico? Yo recuerdo que jugaba a la mamá, a la cocinita, a los hijos, a cambiar el pañal, a cocinar la comida, a darle de comer a los hijos, que llegó la hora de bañarse. Porque la mujer nace con ese instinto y ese deseo de formar una familia. Nadie está obligado a hacerlo, pero generalmente nacemos con ese instinto, ¿sí o no? Jugamos, yo veo a mi hija, nadie le enseñó, pero ella juega a los bebés, que hay que cambiarle el pañal, que hay que hacer la tarea, que hacerle la comidita, que es la hora de ir a dormir, que hay que abrigarle. Pero el esposo, ¿a qué jugaba cuando era chico? Jugaba a que me tengo que ir al trabajo, tengo que trabajar y traer plata para mantener la casa y tengo que arreglar el auto y a fin de mes. El esposo no jugaba, el esposo estaba jugando a la Play, dijo uno hoy. En otro lado, porque el esposo no nace con eso. Llega un tiempo en la madurez de su vida en la que sí le llega. Entonces por eso la palabra dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Porque el esposo, la esposa se casa y para ella es hermoso tener su casa y sus cosas de cocina y cocinar y esperar al esposo, las que cocinan, y esperarlo y lavar la ropa y tenerlo. Pero el esposo se encuentra con una realidad con la que no jugó de chiquito. Y entonces se encuentra con una extraña, conviviendo, que si bien él quería, pero y ahora estamos conviviendo y entonces tal vez espera la hora en que la esposa se vaya al trabajo para ir a tomar mate con la mamá, para volver a donde él sí se sentía cómodo y confortable. Entonces la Biblia es clara y no dice acá nunca más vas a ir a ver a tu mamá, nunca más vas a ir a ver, no dice eso. No dice eso, mi hermano. Dice que la prioridad del amor de tu corazón varón será tu esposa y tus hijos. No dice que deshonres a tus padres. Dice que la prioridad del amor será ahora para tu esposa. ¿Me entienden? Y acá no aprovechen para decir cosas de la suegra ni nada de eso. Ella no tiene nada que ver ahora, ¿eh? No tiene nada que ver. Saben que el pastor Corson dice que a quien más uno ama es a quien más uno tiene cosas que perdonarle. Porque justamente cualquier cosa que esa persona que uno ama haga y me hiera, hará que ese dolor sea mucho más grande, mucho más difícil de soportar. Entonces, a la persona que más amo es a la que más debo perdonar. Y saben que una cosa que aprendimos ahora en el IET es que el perdón es un regalo. De gracia recibimos, dice la palabra de Dios, y de gracia damos. ¿Y qué regalo es el perdón? Es regalarle a la otra persona eso que me robó, eso que me hizo y que yo digo es injusto lo que me hizo. Yo se lo regalo, porque de gracia yo recibí y de gracia doy. ¿Saben qué? Una vez recuerdo que una persona me dijo,
Si aún cuando vos recordás tu infancia llorás, es porque no perdonaste. Si aún te causa dolor recordarlo o contárselo a alguien, es porque no perdonaste. Entonces ahí esa persona me dio un tip que se lo voy a compartir porque me resultó fantástico. Y me dijo, delante del Señor, a solas, anda delante del Señor y decile al Señor lo que realmente sentís por esa persona que te lastimó. Decile todo lo que te gustaría decirle en la cara, decile al Señor, esta persona me hizo esto. No tenía ningún derecho de hacerme lo que me hizo, pero me lo hizo. Y yo, Señor, no tengo ganas de perdonarle. No siento en mi corazón, no se merece mi perdón porque lo que me hizo fue injusto. Decíselo al Señor sinceramente. Y luego decirle al Señor, pero yo entiendo y en obediencia del perdón que vos me diste por tu sangre, Jesús, yo le doy. Y ahí me dijo, empezá a orar todos los días de tu vida para que a esa persona le vaya bien, que le vaya próspero, que sea excelente, que haya integridad, que haya madurez, que camine los caminos del Señor. Y ora por el bien de esa persona y tu corazón sanará. ¿Y saben qué? Sanó. Al punto a que hoy amo a esa persona. Y dices, ¿pero cómo? Sí se puede. Sí se puede perdonar. Y se trata de ese regalo que ni yo merecía. Yo no merecía el regalo de Jesús. Yo siempre pienso que Jesús, ahí cuando iba camino a la cruz, que le pegaban una y otra vez, pienso que Él pensaba las veces en que yo le iba a negar, las veces en que yo iba a volver a pecar. Y aún así, Él dijo, yo sigo adelante. Yo no merecía su amor, yo no merecía su perdón. Yo no merecía ni una gota de su sangre, nada. Siquiera yo merecía estar en sus planes. Pero fue su gracia sobre mí. Y esa gracia es la que debemos dar. De gracia recibimos y de gracia damos. Amén. Así es que hágame caso, mi hermano. Allí en su intimidad, en su tiempo a solas, si tiene que perdonar, decida regalarle a esa persona lo que le sacó. Y orar, decirle delante de Dios todo lo que usted siente y decirle, pero yo quiero ser obediente y de esa gracia que me diste yo quiero darle. Y empiece a orar a partir de ahí. Señor, yo no siento orar por el bien, pero empiezo a orar para que vos le bendigas, empiezo a orar para que llegues a su corazón, empiezo a orar para que le vaya bien en todo lo que emprenda, que tú bendigas su trabajo, que tú prosperes su trabajo. Y van a ver cómo su corazón irá sanando y volverá a ser feliz. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted recuerda con dolor, usted vuelve a estar en esa situación de violencia o de abuso o de gritería. Usted se vuelve a someter allí como una víctima cuando recuerda con dolor. Entonces deje de recordar con dolor. Busque darle al Señor y decirle delante del Señor, usted y el Señor, y empiece a hacer el ejercicio para que eso cambie. Amén. Decía Pablo en el verso 32, este es un misterio difícil de entender, y me refiero a Cristo y a la iglesia, pero también es difícil de entender porque cuando uno se casa no viene con un manual de cómo, cuando uno compra el auto viene con el manual, pero este auto cuando compramos no viene con manual, no sabemos cómo hacer. Acá está el único manual que hay para saber cómo andar con ese auto. Es difícil, es un misterio cómo empezar una vida de matrimonio, una vida que le agrade a Dios, una familia sana. Es un misterio, pero es un misterio de Dios que si nosotros lo buscamos en la intimidad, Él irá revelando paso a paso y día a día para que podamos caminar una familia sana e íntegra. Amén. Y luego dice en el capítulo 6, aquí
el apóstol Pablo da unos consejos para los hijos y dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y fíjense por qué dice en el Señor. En el Señor. Porque aquí hace referencia a obedecer a nuestros padres siempre y cuando sus valores y sus principios no me hagan a mí violar la palabra de Dios. ¿Me entiende? Si usted vive en una casa cristiana, seguramente entiendo, sus padres serán cristianamente grandes, maduros, y le darán instrucciones que serán para el bien de la casa. Entonces usted no duda y tiene que obedecer como hijo. Pero si usted vive en una casa donde sus padres no son cristianos y la instrucción que le han dado viola la palabra de Dios, es la única vez en que usted puede desobedecer. ¿Me entiende? Porque si un padre no cristiano viene y le dice al hijo, sabiendo que su hijo ahora empezó a caminar los caminos de Dios, y para hacerle mal y volver, le dice: anda y envenená al perro del vecino, o anda a envenenar a alguien, no vas a obedecer porque está violando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a obedecer a nuestros padres. Vamos a honrarlos, como dice aquí también. El verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida sobre la tierra. Una larga vida sobre la tierra. ¿Ha pensado en sus días de vejez? Nosotros pensamos, pero ya nuestro hijo encontró la solución. Pero piense, para llegar a una vejez en la que usted puede disfrutar, tener con quién tomar el mate, que ese autito siga andando, hoy tiene que trabajar. Hoy tiene que trabajar. Hoy. El tiempo pasa. Y mis hermanos, como oraba hoy al principio, esta palabra es para mí también. Yo luché con el Señor. No, esta es su palabra y es para mí también, para mi casa también. Es para mis hijos también. Hijos, honren a su padre y a su madre. ¿Qué quiere decir honren? Alégrenlos. Cada tanto, siempre que sea posible, visítenlos, denles un tiempo. El otro día estudiábamos en la célula y yo pensaba: ¿y qué hago por mi mamá? ¿Qué hago por mi papá? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Qué hago para honrar a mi mamá? Que podamos replantearnos. Honrar no es solo obedecer, honrar es hacer que su vida sea alegre, sorprenderlos cada tanto. Si no tiene plata, no hablamos de regalos, hablamos de darle amor, darle tiempo, acompañarlos en alguna circunstancia, llamarlos cada tanto. ¿Cómo te fue en tu turno médico? ¿Cómo ha ido? ¿Tenés cómo ir? ¿Quieres que te lleve? Es honrarlos. Ellos también dieron su vida por nosotros. Nosotros debemos honrarlos a ellos también. Y para terminar, dice el verso en el capítulo 4: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Aquí dice que no debemos hacer enojar a nuestros hijos, pero la palabra dice también que el que ama, el Señor que ama, disciplina, como un padre a un hijo. Es necesaria la disciplina también. Y no digo la violencia física. No digo la violencia física. Aquí la Biblia no habla de violencia física. Hay un proverbio que dice: un látigo a tiempo rescatará a tu hijo del sepulcro.
del sepulcro de muerte, de pecado, pero se refiere a una disciplina a tiempo en la vida de tu hijo. Yo, mis hermanos, en mi inmadurez usé el cinto, la chinela. Pero ¿saben qué? ¿Por qué estaba mal? Porque yo llegué cansada a mi casa, me encontré con la notita de la maestra y agarré el cinto. Y ahí descargué mi cansancio, mi enojo, mi bronca sobre una criatura. En lugar de preguntarle cuál era su problema por el que teníamos esa notita. Si en su casa, y si usted tiene la mentalidad de la violencia física, mi hermano y mi hermana, quiero decirle que ore. No se quede con lo que yo le digo. Yo soy ser humano. Ore. Pídale a Dios que le muestre cuál es el modo de disciplinar a su hijo, cuál es el modo de encaminarlo, o hasta dónde está bien llegar con una bofetada. Pídale a Dios. Estas son cosas que nos fueron dadas, pero son misterios que cada uno de nosotros en la intimidad con el Señor ha de descubrir para que ese autito funcione a la perfección. ¿Me entiende? Yo anhelo que podamos ser esas familias, ese autito funcionando, y al final de mis días, si aún se me permite que mi esposo viva, poder estar juntos. Que mis hijos gusten venir a mi casa, que mis nietos gusten venir a mi casa. Una de las cosas que aprendimos también ahora en este tiempo, en el IET, en esta materia, es que los ministros, los pastores, los ministros, deben hacer que sus hijos vengan con sus amigos a nuestra casa. Por dos motivos. Porque así vamos a saber con quiénes andan, de qué hablan, en qué cosas están. Y otro motivo es para que esos chicos sepan que con Cristo se puede tener una familia sana. Que esos chicos gusten venir a disfrutar de un hogar como vimos hoy. Y muchas veces yo como mamá, no vamos a traer a los chicos porque ensuciamos, porque qué vamos a cocinar, porque qué le vamos a servir. Y ese aprendizaje fue para mí un cambio de mirada. Mis hijos y los amigos de mis hijos deben gustar de venir a mi casa, disfrutar de estar en mi casa. Amén. Vamos a trabajar para que ese autito funcione. Amén. Mi hermana, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y ahí sí hay cosas que pedir perdón o que arreglar o tratar con el Señor. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Nunca es tarde para cambiar algo y volver a empezar, para mirar las cosas con otra perspectiva e iniciar algo distinto. Amén. Vamos a estar orando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu disciplina, por tu enseñanza, Señor. Gracias porque te has ocupado de que cada detalle de cómo hacer que ese auto funcione, que esa familia funcione, queden registradas en la palabra de Dios. Gracias, gracias. Gracias porque podemos darnos cuenta, Señor, cuántas veces hemos pecado cuando miramos tu palabra. Y hoy te pedimos perdón por nuestros pecados como esposas, como esposos, como madres, como padres, como hijos, como nietos. Te pedimos perdón, Señor. Y oramos para que tu Espíritu Santo pueda seguir trabajando en nuestras vidas. Seguir trabajando en nuestro autito. Seguir lubricando y poniendo todo lo necesario para que funcione y para que sea un ejemplo para nuestros hijos y nuestros nietos. Todos amamos a nuestra familia,
pero todos cometemos errores a veces en los que frenamos el desarrollo de nuestra casa. Señor, en tus planes estaba la familia. En tus planes estaba la familia para que sea de felicidad y progreso de tus hijos. Y si hasta ahora era una carga a nuestra familia, te pedimos perdón. Y te pido que rompas ese velo delante nuestro, para que podamos ver a la familia como ese regalo, esa provisión maravillosa, ese hogar donde compartir tiempo, donde abrir nuestros corazones, donde confiarnos unos a otros, nuestras cargas, pero también nuestros sueños. Amén. Sí, Señor. Adora al Señor. Decile al Señor que Él es tu deleite. Será el único modo en que podamos cumplir con el mandato de someternos unos a otros. Tú eres nuestro deleite, Señor. Tú complaces nuestro corazón, tú complaces nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las familias que nos has dado. Gracias también por la familia espiritual con la que podamos compartir nuestra vida, Señor. Gracias, gracias te damos. Gracias, gracias, Señor. Oramos, Padre, para que nos guardes cada día de esta semana, Señor. Que tú vayas delante nuestro. Señor, así como Moisés, queremos decir que si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir. Anhelamos que vos nos acompañes, que caminemos tus caminos, que sigamos delante tuyo. Señor, si en nuestra casa, si en nuestra vida, si en nuestro corazón, si en nuestra mente hay cosas que te desagradan, hay caminos de perversidad, hay malos pensamientos, hay pensamientos de mal hacia alguno de nuestra casa o nuestra familia a causa del rencor o del dolor. Ahora queremos entregártelo a la cruz. Señor, clamo para que vos puedas completar tu obra en cada uno de nosotros. De gracia recibimos y de gracia también damos. Enséñanos a amarte, enséñanos a honrarte, enséñanos a amar y bendecir a la familia, al cónyuge, Señor, a perdonar cuando sea necesario. De gracia recibimos y de gracia también damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Nos encomendamos en tus manos, Padre, al salir de este lugar, al volver a nuestras casas, al emprender nuestra semana de tareas y actividades. Guárdanos, Señor, guarda nuestro pie de resbalar, de ir más lejos de donde vos nos puedas alcanzar. Como decía hoy Talía, si desenfocamos las prioridades, te ruego que tu Espíritu Santo nos haga volver, nos llame de vuelta al camino de vida, al camino eterno, a seguirte, Señor. Ponemos en tus manos la vida de nuestros hijos. Guárdalos, Señor, y líbralos de todo mal, de todo peligro. Guarda nuestro matrimonio, Señor. Escuda nuestra familia. Sé tú el que guarda nuestra salida y nuestra entrada todo el tiempo, Señor. Oramos para que en las mentes de nuestros esposos, de nuestras esposas, haya pensamientos de bien, siguiendo tu plan,
el plan de felicidad y progreso de tus hijos. Que podamos trabajar para realmente construir un hogar a donde volver a nuestras casas, Señor. Gracias te damos por nuestra familia, porque es un regalo, Señor. Gracias, gracias por tu fidelidad. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Que tengan buena semana y piénselo, mi hermano. No se quede con lo que yo le digo solamente. Busque la palabra, busque que el Espíritu Santo siga su obra. Amén.